San Ángel, Ciudad de México. Octubre de 1917. El antiguo convento del Carmen lleva 56 años, abandonado por los frailes que lo construyeron. Ese mes, una cuadrilla de obras retiraba el piso de una sala en el sótano. Ramón Espinosa tenía 41 años, 20 de ellos en obra. Cuando la pica golpeó madera, en lugar de tierra, se detuvo. Debajo del piso había una puerta. Espinosa la abrió. Adentro 147 cuerpos, momificados, en silencio, conservados por los mismos muros que los habían encerrado durante 246 años. Pero había algo que Espinosa no esperaba. No todos llevaban el hábito de los frailes carmelitas. Decenas de ellos estaban vestidos con ropa civil, sin cruces, sin rosarios, sin ningún símbolo de sepultura religiosa. En el diario de obra de ese día, Espinosa escribió 4 palabras. No sabemos a quién avisar. Esta noche te cuento quiénes eran esas personas y por qué el convento tenía razones para que nunca lo supiéramos. En el archivo histórico de la Arquidiócesis de la Ciudad de México hay un libro de difuntos, Convento Carmelita de San Ángel en lista, los nombres de todos los sepultados en la cripta. Desde 1615 hasta 1861 han 246 años de registro. El libro tiene 74 nombres. La cripta tiene 147 cuerpos. La última entrada del registro dice en registro incompleto. Año incompleto, no destruido, no perdido en la guerra de reforma, no confiscado por el gobierno de Juárez. San incompleto, esta noche. Te digo por qué. El Museo del Carmen está en San Ángel, uno de los barrios más fotografiados de la Ciudad de México. Construido en 1615 por los carmelitas descalzos. 400 años de historia en los mismos muros. Arte colonial, amuebles, virreinales, jardines con árboles que ya existían cuando los frailes llegaron, y en el sótano, a las momias. Las momias del Carmen aparecen en todos los libros de turismo, en todas las guías de lo que ver en CDMX, en todos los documentales sobre misterios de México. Pero hay algo que esos libros no dicen. Las momias del Carmen no tienen nombre, tienen número. En un museo que cataloga hasta el último cuadro virreinal, las personas en el sótano tienen números de acervo, no nombres. Y nadie pregunta por qué. Suscríbete a Pesadillas y activa la campanita, porque lo que viene ahora explica para quién era ese servicio y por qué esos números son lo único que les dejaron. Los carmelitas descalzos eran conocidos por su austeridad, pero también por un servicio que muy pocas órdenes ofrecían en público: a las sepulturas de caridad. En los cementerios oficiales de la colonia, para enterrar a alguien se necesitaba un nombre, una fecha, en un domicilio, una familia. Para quien no tenía nada de eso, existían los conventos. Los registros de la iglesia documentan la categoría "an sepulturas de caridad", sin nombre requerido. Sin nombre requerido, para personas sin nombre, o para personas cuyo nombre era inconveniente. El convento del Carmen en San Ángel ofreció ese servicio durante 246 años, desde 1615 hasta el día en que los expulsaron. Cada vez que alguien en la Ciudad de México necesitaba que un cuerpo desapareciera sin dejar rastro, los muros de este convento eran una opción. En 246 años de actividad, los carmelitas de San Ángel enterraron a 73 personas, de las que no existe ningún registro de nombre. Eso es casi una persona sin nombre cada 3 años y medio, durante más de 2 siglos. Sin interrupción. No es un olvido, no es una pérdida de documentos. Una cadencia así tiene un nombre, se llama política. Alguien, durante 246 años, tuvo una razón consistente para enterrar a esas personas sin dejar rastro. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. En octubre de 1917, el antiguo convento del Carmen llevaba 56 años sin frailes. Desde que Juárez los expulsó en 1861, el edificio había sido almacén, cuartel, vivienda particular. Nadie había bajado al sótano. Ramón Espinosa no era arqueólogo.
Era maestro de obras. Cuando encontró la puerta debajo del piso, hizo lo que hacen los maestros de obra. Abrió para ver qué había. 147 cuerpos, preservados por 246 años de temperatura constante, humedad controlada y ventilación diseñada por los propios frailes para conservar el frío del subsuelo. Los carmelitas no los momificaron. Los muros lo hicieron solos. Lo que ningún fraile planeó es que en 1917 alguien pudiera contar exactamente cuántos eran. Spinoza los describió en su diario de obra, no con nombres, con observaciones. Grupo 1 en hábito, carmelita en cruz, rosario en posición de sepultura, religios a -b rasos cruzados, orientación canónica, ubicados en los nichos del muro norte, uno junto al otro, con el orden y la precisión de una orden religiosa que cataloga todo. Grupo 2 en ropa civil, sin cruces, sin rosarios, sin ningún marcador de sepultura religiosa, ubicados en el lado sur de la cripta, algunos juntos, algunos separados, sin el orden del grupo 1, como si la prioridad no hubiera sido el rito, sino el espacio. El diario de Spinoza describe los dos grupos con claridad. La documentación oficial del museo no hace esa distinción. El Museo del Carmen tiene en exhibición pública entre 12 y 16 momias, todas con hábito carmelita, todas con número de acervo sin nombre. El informe del INAH sobre la cripta documenta 147 restos. La exposición permanente del museo no menciona el total. Hay una diferencia entre lo que el INAH documentó y lo que el museo decidió mostrar. Esa diferencia tiene 73 cuerpos y 73 ausencias de nombre. Imagina que visitas el Museo del Carmen un sábado por la mañana. San Ángel, uno de los barrios más fotografiados de la Ciudad de México. Los jardines, los arcos de cantera, la iglesia de Torres Gemelas, todo exactamente como en las fotos de las guías turísticas. Compras tu entrada a 90 pesos. El recorrido empieza en las salas de arte colonial. Pinturas virreinales, muebles del siglo XVII. Cada pieza con su cédula. Cada cédula con su fecha. El museo que cataloga todo. Y entonces, el guía te lleva al sótano. Las escaleras de piedra, el corredor que se enfría a medida que bajas. El guía explica: las condiciones naturales del subsuelo crearon una temperatura y humedad que preservaron los restos. Dice, ¿preservaron los restos? No. Dice, los momificaron sin que nadie lo planeara. No. Dice, hay 147. Dices, las momias en tú. También dices, las momias han, como si fueran una sola cosa, como si fueran un fenómeno, no personas. Las ves en sus nichos. El guía señala, se cree que son frailes y benefactores del convento. Se cree. No son, no están identificados. Se crean, miras las cédulas. Cada una tiene un número, no un nombre. No un nombre. Número 1, en número 2, número 3. En un museo que pone nombre hasta el último cuadro virreinal. Las personas en el sótano tienen números. El guía termina, la visitan sube, el grupo lo sigue. Tú te quedas un momento más. Algo no cierra. No es la momificación, no es la antigüedad, no es el edificio, es el número. 74 con nombre, 73 sin nombre. Y ninguna placa en este museo que explique por qué. Subes las escaleras, sales al jardín, con los 90 pesos de entrada ya gastados. Y la pregunta que el guía nunca respondió: ¿quiénes son los otros? 3 personas me ayudaron a reconstruir esta historia. Ninguna habló con su nombre. La primera trabaja en el archivo histórico de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Lleva más de 20 años con los registros de los conventos coloniales. El libro de difuntos del convento del Carmen es uno de los más completos que tenemos de una comunidad religiosa colonial en esta ciudad. Los carmelitas eran meticulosos, catalogaban absolutamente todo. Por eso llama la atención esa diferencia en 74 entradas. 147
cuerpos. Y la última línea del registro en registro incompleto. En 4 siglos de documentación eclesiástica, esa frase aparece muy pocas veces, y cuando aparece, generalmente no es un error. La segunda es antropóloga física, especializada en restos humanos de periodo colonial en México. Cuando analizas los cuerpos del Carmen desde una perspectiva física, hay 2 grupos claramente distintos, no solo por la vestimenta, la posición de los cuerpos, la orientación, la ubicación en el espacio. Los que tienen hábito fueron colocados según el protocolo de la orden. Los que no tienen hábito fueron colocados de otra manera, sin protocolo identificable, como si la prioridad no fuera el rito, sino el espacio, como si alguien necesitara que cupieran, no que descansaran. El tercero trabajó en el museo por 9 años. Participó en un proceso interno de recatalogación en 2008. Cuando hicimos el inventario interno, el protocolo era fotografiar y numerar cada resto en la cripta. El número final no coincidía con el número oficial del museo. Le pregunté al coordinador. Me dijo, usamos el número de la exposición permanente, no el número real, el número de la exposición. Nunca me explicaron la diferencia entre los dos, pero la diferencia estaba ahí, y seguía ahí. Cuando me fui en el historiador, dice que registro incompleto no es un error en 4 siglos de documentación eclesiástica. La antropóloga dice que los 73 sin hábito fueron colocados sin protocolo, como si alguien necesitara que cupieran. El exfuncionario dice que el número real no coincide con el número oficial del museo en 3 versiones. Ninguna dice quiénes son los 73, pero las 3 dicen lo mismo. Alguien supo siempre cuántos eran y eligió no decirlo. Desde el principio te hablé de 147 cuerpos en el sótano del convento del Carmen. Te hablé de un libro de difuntos con 74 nombres. Te hablé de que la última entrada dice registro incompleto y te hablé de 73 personas en esa cripta que no tienen hábito, no tienen nombre y no tienen ningún registro. Esta noche te digo quiénes eran y quién decidió que no tendrían nombre. Los 73 cuerpos sin hábito son lo que los registros de la iglesia llaman sepulturas de caridad, dan sepultamientos sin nombre requerido, para personas sin recursos, sin familia, sin documentación, o para personas cuyo nombre era inconveniente para alguien con suficiente poder y suficiente dinero para pagar al convento por un servicio que no dejará rastro. El convento del Carmen en San Ángel ofreció ese servicio durante 246 años. Una persona sin nombre cada 3 años y medio, con regularidad, con consistencia. No son los olvidados, son los deliberadamente no registrados. Los carmelitas los enterraron, los muros los preservaron, y cuando Espinosa los encontró en 1917, llevaban entre 50 y 300 años, siendo exactamente lo que alguien quiso que fueran a nadie. Ahora la última parte, el libro de difuntos termina con registro incompleto, pero 2 líneas antes de esa última entrada, hay una nota. Por mandato del provisor, sin nombre, por mandato del provisor, el provisor, la autoridad máxima de la diócesis, después del obispo, por su mandato, no por descuido, no por pérdida de papeles, por instrucción de la autoridad eclesiástica máxima. Estos sepultamientos no deben tener nombre. El convento no perdió esos nombres, los borró por orden, y la orden sigue vigente, porque el Museo del Carmen, 400 años después, sigue exhibiéndolos sin nombre, con número de acervo exactamente como el provisor instruyó. 147 cuerpos, 74 con nombre, 73 a los que alguien, entre 1615 y 1861, ordenó que no tuvieran uno. El Museo del Carmen los exhibe. Miles de visitantes los ven cada año. Nadie pregunta por los 73, porque el museo tampoco lo hace. Nunca tuvieron nombre. El historiador que dice que registro incompleto
no es un error. La antropóloga que dice que los 73 fueron colocados como si alguien necesitara que cupieran, no que descansaran. El exfuncionario que dice que el número real no coincide con el número oficial del museo. Ramón Espinosa, que en 1917 escribió: no sabemos a quién avisar. No es que no supiera a quién avisar, es que no había nadie a quien avisar, porque esas personas no tenían a nadie que las buscara, o porque quienes las pusieron ahí nunca tuvieron intención de que alguien las buscara. No es una historia del pasado. Los 73 cuerpos siguen en la cripta, siguen sin nombre. El libro de difuntos sigue con 74 entradas. El museo sigue exhibiendo 12 y el mandato del provisor sigue sin ser cancelado. ¿Cuántos conventos en México tuvieron una categoría como sepulturas de caridad? ¿Cuántos libros de difuntos terminan con registro incompleto? ¿Cuántas personas están en sótanos de museos sin nombre, sin historia, sin que nadie pregunte quiénes son? Suscríbete a Pesadillas, porque la próxima semana traigo otro caso real. Dale like si nunca tuvieron nombre. Se queda en tu cabeza esta noche. Y dime en los comentarios, ¿crees que el museo sabe quiénes son los 73? El Museo del Carmen tiene entrada general de 90 pesos. Abre de martes a domingo. Los jardines en los arcos, las salas de arte colonial. Y en el sótano, a las momias que aparecen en todos los libros de turismo, con sus números, sin sus nombres. 147 cuerpos, 74 en el registro, 73 con una nota al margen por mandato del provisor. Sin nombre en el mandato, tiene 400 años. Sigue sin ser cancelado. Nunca tuvieron nombre.